Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Metodología General de la Investigación. Hoy vamos a trabajar sobre las perspectivas cualitativas de la investigación, más específicamente sobre las características de los métodos cualitativos. Vamos a estar viendo diseño cualitativo, diferencias con el método cuantitativo, tipos de muestreo, análisis de datos y criterios de validación en la investigación cualitativa. Entonces, empezamos por los tipos de diseño. Acá lo que ustedes pueden ver son distintos tipos de diseño cualitativo, que son los que más se trabajan en la literatura. El primero que tenemos es el de la teoría fundamentada, que es un diseño que después vamos a ver en profundidad, pero que trabaja con el discurso y hace codificaciones en torno a los significados de las palabras. Sus diseños pueden ser básicos y emergentes. También tenemos diseños narrativos, donde lo que se hace es analizar historias de vida, pueden ser de tópicos, biográficos y autobiográficos. Tenemos diseños de investigación cualitativa, que son diseños de investigación a acción, donde el investigador está implicado en la observación, en el pensar, en el actuar, en el cambiar alguna realidad que tiene que cambiar, resolver algún problema, muy de la mano de las personas que están implicadas. Tenemos diseños etnográficos, que son esos diseños que analizan grupos, organizaciones y comunidades, específicamente también elementos culturales. Esos diseños pueden ser realistas o mixtos, críticos, clásicos, microetnográficos y también estudio de casos culturales. Y también está más específicamente el estudio de caso, donde uno selecciona un caso de interés, y eso puede ser casos únicos o casos múltiples, ¿no? Puedo seleccionar un país como estudio de caso, puedo seleccionar una persona que está siendo atendida por alguna situación como un estudio de caso, ¿no? Entonces ahí se va jugando con la selección de esos casos. Pero es un poco el pantallazo de las formas de los diseños de investigación cualitativa. Ustedes tuvieron ya con el profesor Ismael Apunt en las formas de hacer ciencia, una introducción a los métodos cualitativos, y van a tener el video también puesto nuevamente en esta sección. Entonces, vamos un poquito a este diseño basado en la teoría fundamentada, ¿no? Ustedes me dirán, ¿qué es esto de la teoría fundamentada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, la teoría fundamentada tiene por objetivo desarrollar teoría basada en datos empíricos, ¿no? Surge allá por el 67 con dos autores que son Gleiser y Strauss, que lo que dicen es que la teoría surge de los datos de la investigación y esto permite comprender el fenómeno estudiado, ¿no? Estas teorías que se van generando a partir del discurso de las personas son de naturaleza local, es decir, es el estudio del discurso o las representaciones sociales, por ejemplo, que tiene determinada comunidad, se basa en la codificación de las expresiones y sus diseños son básicos y emergentes. Acá tienen una figura en el costado que está en el manual que ustedes tienen subido los capítulos, donde se puede ver cómo se trabaja con esto de la teoría fundamentada, ¿no? Primero hay una sección de recolección de datos, donde van a hacer una primera entrevista, una segunda entrevista, una tercera entrevista. Después de ahí se generan categorías y esas categorías se van refinando, categorías con los resultados que nos va diciendo, y ahí se produce el fenómeno de saturación. La saturación teórica es un concepto que se produce cuando ya las entrevistas que tengo no me aportan mayor información. Entonces, si ya no tengo mayor información, ahí mi campo terminó, cerré mi campo. Una vez que tengo recolectado todas las entrevistas, que bueno, se puede trabajar de forma manual o a través de un programa de procesamiento de datos cualitativos que se llama Atlas-T, voy a empezar a codificar las expresiones, ¿no? Si yo realicé, por ejemplo, como estamos realizando ahora un estudio sobre la soledad en las generaciones, ¿no? Y tengo muchas entrevistas por generaciones, y en esas entrevistas les pregunto qué significa la soledad para ustedes, tengo respuestas que tengo que codificar de alguna manera, que es ponerles algún concepto a esas respuestas, ¿no? Entonces, así es como se empieza a trabajar con la teoría fundamental.
Bueno, los diseños basados en la tradición etnográfica, ¿no? El objetivo de estos diseños es describir y analizar creencias, conocimientos, significados. Está muy del lado de la investigación antropológica, hay muchos libros escritos en relación a investigaciones etnográficas vinculados a la antropología, a la sociología y también a la psicología. Ahí el rol del investigador es central porque está directamente implicado en la investigación, es un investigadora que pasa mucho tiempo en estas poblaciones que va a estudiar, entonces está como directamente implicado en la investigación. Los tipos de diseño pueden ser realistas o mixtos, críticos, clásicos, microetnográficos o estudios de casos culturales. Ahí para profundizar en los tipos de diseño también tienen estos diseños en la bibliografía que les adjuntamos. Pero yo quería traerles algunos ejemplos de investigación de tradición etnográfica para que se fueran haciendo una idea qué quiere decir, ¿no? Esto de la investigación etnográfica. Y ahí teníamos, por ejemplo, a Vidal-Rich en 2005, que hace una investigación que estudia la subcultura representada por los bailarines argentinos de tango que arribaron a Nueva York en los últimos años, como consecuencia de un auge reciente de tal género de baile en Manhattan, ¿no? Entonces se examina la importancia del mundo del tango en dicha ciudad. O, por ejemplo, una investigación del 95 de Rhodes que analiza durante 2 años la cultura de una fraternidad de estudiantes homosexuales y bisexuales en torno a 4 temas emergentes, ¿no? El ingreso a la fraternidad, los cambios personales relacionados con el ingreso, las experiencias negativas en el proceso y algunos aspectos de hostigamiento y discriminación. O la investigación de Sánchez sobre la evaluación de 37 pandillas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el tipo de investigación que se realiza con la tradición etnográfica. Después tenemos diseños basados en la tradición de la investigación-acción, que yo les decía, ¿no? Esta investigación que lo que quiere son resolver problemas cotidianos o inmediatos y mejorar prácticas, ¿no? Que tienen algún sentido que mejorar. Y ahí en la investigación-acción tenemos como 2 diseños preponderantes, que es el diseño práctico, que lo que hace estudia prácticas locales, involucra integración individual o en equipo, se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes, bueno, y tiene una serie de condiciones, y el diseño participativo, que lo que hace es estudiar temas sociales que constriñen la vida de las personas, resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o comunidad, y se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo humano de los individuos. Entonces, esto de la investigación-acción también tiene involucramiento y es una investigación que va a tener un cambio, ¿no? Va a tener una implementación en el camino. Los diseños narrativos. Estos diseños cualitativos analizan historias de vida, por ejemplo, pueden ser de tópicos, biográficos o autobiográficos. Y acá yo les traía una imagen, ¿no? De cómo se hace un diseño narrativo. Entonces, primero hay un planteamiento a entender y representar experiencias por medio de las historias de vida, después se elabora el reporte del estudio, o sea, se eligen los participantes, se hace una inmersión en el campo, se recolectan los datos de las historias de vida y sus contextos, se elabora el reporte de estudio, se analiza la narración, se vuelve a narrar la historia, se explora el significado, ¿no? Se revisa el reporte y se elabora la versión final. Como ven, es un estudio complejo, es un estudio bien interesante. Recuerdo un estudio hecho sobre los combatientes de las Malvinas en Argentina, que usaba historias de vida y que arrojó resultados bien interesantes sobre la cultura de este grupo, digamos. Pero después con Ismael, cuando den las siguientes clases sobre técnicas cualitativas, van a poder conocer un poco más de esto de las historias de vida, que es una técnica tan interesante del diseño cualitativo. Después tenemos los estudios de caso, que es, bueno, tengo un caso interesante que quiero estudiar sobre una pregunta que me formulé, ¿no? Y ahí puede ser, los diseños pueden ser de caso único o pueden ser de caso múltiple, y ahí yo les traía los cuervos que también utilizan otros docentes acá de la materia, donde uno dice, bueno, yo podría seleccionar casos típicos de algo, podría seleccionar casos extremos en la segunda figura, ¿no? Que sean bien diferentes, casos de máxima variación que fueran como totalmente diferentes y la máxima diferencia, o casos a través de bola de nieve que voy seleccionando a los participantes con el conocimiento de otro, ¿no? Entonces,
Este tema del estudio de caso es bien interesante. Uno puede estudiar un país como estudio de caso, por ejemplo, el caso de Uruguay ante la pandemia, ¿no? Que ahora está como siendo estudiado a nivel internacional por sus resultados y demás. Bueno, eso puede ser un estudio de caso. O puede ser un estudio de caso de un niño o una niña con dificultades de aprendizaje y su relación con la ansiedad en el ámbito escolar. No sé, para ponerles ejemplos de estudios de caso que se pueden realizar de forma cualitativa y que lo que permiten es conocer con mayor profundidad distintas características de esos estudios. ¿tá? Entonces, todos estos diseños cualitativos lo que permiten en realidad es empezar a desentrañar esa caja negra, ¿no? Cuando uno estudia a través de un método cualitativo, con un enfoque cualitativo, lo que quiere es conocer qué está sucediendo, explorar, arrojar luz sobre una caja negra de la cual no conocemos mucho. ¿tá? Entonces, de ahí la potencialidad de estos diseños y la importancia de una implementación rigurosa y con distintos criterios de validez que después lo vamos a ver al final, cuáles son los que se utilizan para la investigación cualitativa. Entonces, un segundo punto de esta presentación es cuáles son las diferencias con los diseños cuantitativos. Entonces ahí lo que tenemos son, en parte, que los métodos cuantitativos trabajan en torno a variables, dimensiones e indicadores, eso también lo vieron con Ismael, mientras que los cualitativos se ocupan de la comprensión y perspectiva del sujeto, ¿no? Es bien diferente la forma de mirar, es como si uno se sacara los lentes y se pusiera otros, ¿no? Entonces ahí va como diferenciando los dos enfoques. Los diseños son más estructurados y codificados en el caso de los métodos cuantitativos, mientras que en los métodos cualitativos se trata de diseños emergentes, poco estructurados y con enfoques diferentes. Hay una mayor flexibilidad, y después vamos a ver un poco más de eso. En cuanto al análisis, se busca la relación entre las variables y los métodos estadísticos en el caso cuantitativo, y en el caso cualitativo se trabaja en la comprensión global y narrativa, ¿no? Yo lo que voy a tener a través del análisis cualitativo son categorías de análisis, ¿verdad? Que después van a iluminar la teoría. ¿tá? No voy a tener una relación entre las variables, sino voy a tener presencia, ausencia de fenómenos, de conceptos, en qué forma se exploran esos conceptos, ¿no? Los métodos cuantitativos buscan leyes, mientras que los métodos cualitativos buscan la comprensión de las representaciones. Eso es bien diferente también, ¿verdad? Entonces, vamos al tercer punto, que es el tipo de muestreo. Ahí pueden ver que las fotitos, que son distintas formas de muestreo, digamos, el muestreo en el trabajo cualitativo es no probabilístico, es decir, no va a ser generalizable, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. No vamos a generalizar porque es un muestreo no probabilístico. Refieren a la particularidad, la especificidad o la comparabilidad. Es un muestreo teórico no numérico. ¿tá? Cuando uno habla de muestreo teórico dice, bueno, a ver, como por ejemplo nosotros en el estudio de la soledad y las generaciones, tenemos que cubrir todas las generaciones, entonces vamos a hacer un muestreo teórico, pensado primero en el papel, donde vamos a ir a entrevistar a todas las generaciones, ¿no? Y a su vez vamos a hacer la mitad de las entrevistas a mujeres y la mitad varones, porque consideramos que la vivencia de la soledad es diferente como lo plantea la literatura. Entonces, eso es un muestreo teórico. Reducido número de unidades, no necesariamente se puede definir el número previamente, porque hay que esperar a la saturación teórica, y eso es un tema bien importante. Puede llegar a ser un solo caso, como les contaba, y la definición de las características de los participantes es bien importante, ¿no? Y ahí volvemos a esto de los cuervitos. Bueno, vamos a hacer un muestreo por bola de nieve, es decir, vamos a buscar personas de la misma generación y esa persona nos va a traer otro caso y así esa es la bola de nieve, o vamos a elegir casos típicos de esas generaciones, o casos extremos, o casos que varíen de forma máxima. Bueno, tenemos distintas alternativas como para hacer muestreo cualitativo, ¿verdad? Bueno, en términos, el punto 4, que es el análisis cualitativo, yo sé que ustedes ya vieron aspectos del análisis cuantitativo, acá nuevamente tenemos que sacarnos y ponernos los lentes y pensar que el análisis cualitativo no hay un camino pautado de antemano,
Se mantiene la interacción todo el tiempo, porque el análisis inicia en la propia recolección y no se deja necesariamente para el final, ¿no? Permite la reformulación del problema de las preguntas de investigación y se articula o opera en función de una técnica escogida. O sea que el análisis va a depender de qué técnica usamos y de qué diseño usamos, que fueron los diseños que vimos anteriormente, ¿no? Cada diseño tiene su forma de análisis y cada técnica tiene su forma de análisis que ustedes lo van a ver en las clases sucesivas. Entonces ahí es bien importante, el concepto que me interesa que se queden es que esto del análisis cualitativo es cambiante y es permanente, no es como el análisis cuantitativo que uno hace la investigación y llega a analizar al final, digamos, cuando ya tiene todos los datos, ¿no? Esto es un análisis permanente y que se va reformulando a lo largo del estudio. Pero ¿cuáles son esos criterios de validación en la investigación cualitativa que uno debe tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo uno hace válida la investigación cualitativa? Y ahí es importante tener en cuenta lo siguiente. La validez ya no es la demanda por una objetividad que desliga al investigador del proceso de investigación, ¿no? Entonces, lo que no es una representación transparente del fenómeno a estudiar. La validez en cualitativa no es una foto de lo que estamos estudiando, sino que hay 5 dimensiones que se combinan para garantizar esa validez. ¿Cuáles son esas 5 dimensiones? Primero, el cumplimiento de estándares de aceptabilidad, ¿no? que se componen de la credibilidad, de la transferibilidad y la coherencia. La credibilidad, que haya consenso comunicativo entre actores implicados, la explicitación de los procedimientos, la ejemplificación de los datos, la transferibilidad, que hace el grado de aplicación de los resultados en otros conceptos, la explicitación del muestreo, y la coherencia, que refiere a los patrones identificados en el análisis, deben permitir comprender la mayor cantidad de interacciones relevantes. Entonces, en realidad, uno tiene que ser muy transparente con la forma en que hace, en que hizo la definición de los objetivos, en que hizo la recolección de las muestras y en la que hace el análisis de la investigación. Después hay un segundo aspecto que es el posicionamiento, que el investigador se reconoce como sujeto emergente y por lo tanto se posiciona socialmente y entiende que es imposible su neutralidad. Y ahí hace un análisis de implicación, ¿no? Entonces, el autor todo el tiempo tiene que estar como autoanalizando cuál es la implicación que está teniendo en el trabajo. Después un tercer aspecto es la comunidad como contralor de calidad, y ahí es considerar la voz de los participantes en tanto interlocutores válidos, la triangulación de los participantes, en confiar a los colegas los resultados y hacer una interacción con esos colegas, ¿no? Tener como la comunidad como contralor de esa investigación. Después la voz y la multivocalidad, que es la voz del investigador, la voz del otro. Involucra tanto las herramientas de producción de datos como la presentación de estos, y quiere decir básicamente que esto es una investigación situada, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del estudio nuestro de Soledad y Generaciones, tenemos la voz de 75 personas que pertenecen a distintas generaciones en esta investigación que es situada en la ciudad de Montevideo, ¿no? Entonces darle ese cariz de alcance que tiene. Después, la reflexividad, que la reflexividad hace del investigador y su actitud objeto de su propio análisis, ¿no? Esto de la reflexividad es muy importante. El investigador tiene que estar todo el tiempo en un proceso de reflexibilidad, tiene que analizar las condiciones de producción de las interacciones, que siempre implica un análisis, analizar las posibles incidencias sobre el investigado que pueda tener el conocimiento producido. Entonces, ese ejercicio de la reflexividad es muy importante y tiene que ser permanente en los estudios cualitativos. Y por último, presentarles un estudio que estamos realizando en este momento, que se llama Experiencias psicosociales durante la cuarentena por COVID-19 en personas mayores, en 10 países latinoamericanos. Es un estudio psicogerontológico que está haciendo la REDIP, que es la Red de Estudios de Envejecimiento, cuyo objetivo general fue comprender desde una mirada fenomenológica a los componentes psicosociales que presentan las personas mayores durante la cuarentena por COVID-19. Y tenía estos objetivos específicos, ¿no? Identificar semejanzas y diferencias en las vivencias ante la cuarentena que experimentaban las personas mayores en diferentes países latinoamericanos, identificar aspectos sociales, habitacionales, emocionales y comunicacionales
en estas mismas personas, y comparar las dimensiones psicosociales considerando como variable de control estadístico, bueno, rango de edad, sexo, nivel de estudio, nivel económico. Pero lo interesante de este estudio es que nosotros le hicimos 7 frases incompletas a las personas mayores. Específicamente en Uruguay tuvimos 1.298 casos, que es un número importante de respuestas, y nosotros les preguntábamos frases tales como, y ahora les muestro una de las frases, que es: lo que para mí ha sido más difícil de sobrellevar en la cuarentena es, y haciendo un análisis de la frecuencia de las palabras, cuántas veces se repetían las palabras, podemos tener una pista de qué ha sido lo más difícil de sobrellevar en la cuarentena para las personas mayores. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran las palabras con mayor volumen, pueden ver que aparece la palabra poder, la palabra encierro, salir, familia, nieto, ver, hijo, ¿no? Entonces, en este sentido, aparecían como los 2 conceptos más grandes, que es el no poder, la capacidad de no poder, ¿no? De la necesidad de poder, quiere decir, ¿qué? De poder salir del encierro, de poder ver a los familiares y a los nietos, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, porque ante un discurso bastante fuerte que posicionó a las personas mayores en un lugar de aislamiento, ¿no? Que debían, digamos, quedar en sus casas, en sus hogares y demás, esto es lo que nos devuelven las personas mayores sobre qué ha sido lo más difícil de sobrellevar en la cuarentena, ¿tá? Entonces, ¿cómo se hizo? Esto se hizo separando las palabras y contando sus frecuencias. También hicimos sobre esa pregunta, analizamos todas las respuestas y fuimos codificándolas para ver cuáles eran los mayores sentimientos que aparecieron en el momento de sobrellevar esa cuarentena. Bueno, hasta acá el video, nos vemos en las clases de Zoom y profundizamos sobre las preguntas que ustedes tengan.